Si es que estuviéramos reunidos, estaríamos tocando cumpleaños Sí, feliz como cumbia y con el Benja en el bajo. Exacto. Pero les mandamos un afectuoso saludo Sí, un a abrazo nuestro muy pastor grande. Renato, así que no vamos a preguntar cuántos cumplió. No. El Señor sabe, el Sí, Señor pero conoce a las muchos han personas. dicho que los cumpleaños durante cuarentena no Eso, cuentan, eso, así no, que no cuentan, no hay así que problema, no se solo los preocupe. saludamos y Sí, no pasa el nada. registro civil dijo que no Claro. contaban a los que estaban en cuarentena, así que felicidades a nuestro pastor Sí. Renato, que bueno, le mandamos un abrazo virtual, no lo podemos Muy abrazar grande, en este sí, momento, sí. pero le deseamos muchas bendiciones, que Sí. el Señor le siga dando gracia sobre gracia Sí, y mucha sabiduría. mucha sabiduría. Y a propósito de eso, vamos a pedirle que comparta la palabra. Bueno, él es nuestro invitado especial así que, hoy día. ¿qué tal si es que oras por Ok. el pastor Renato Ajá. para bendecirlo en el día de Bueno. su cumpleaños? Señor, te damos las gracias por tu plan perfecto para nuestras vidas, Señor. Gracias que en este tiempo, en este lugar, el que tú has puesto, uno de los hombres que tú has puesto sobre nosotros como autoridad espiritual es Renato, Señor. Te damos las gracias por su vida, por todo lo que él invierta en esta iglesia y en nuestras vidas como individuos también, Señor. Pido que en este día, pero también en este año que viene, este nuevo año de vida, Señor, que tú derrames tu bendición, tu amor en su vida, Señor, que quien puede prosperar, Señor, en todos los sentidos. Y Padre, que nosotros como iglesia, siguiendo al pastor que tú has puesto sobre nosotros, Señor, que podamos ver y entender a través de su ejemplo, Señor, cómo eres tú con tus ovejas, Señor, cómo es el príncipe de los pastores con su rebaño, Señor. Así que te damos gracias por su vida, te damos gracias por todo lo que nosotros nunca sabremos por este lado de la eternidad, de lo que Él ha invertido en nuestra iglesia y en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias por eso, porque tú sabes cada momento, cada noche, cada lágrima, cada oración, Señor, tú estuviste ahí. Así que te damos las gracias por eso y pedimos que lo bendigas enormemente en este día, Señor, y que Él pueda disfrutar ahí con Cecilia, Señor. Así que amamos a nuestro pastor y te damos las gracias nuevamente por Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así que dicho eso, vamos al mensaje del día de hoy. Así que está llenándose de saludos, ¿cierto? Sí. De saludos al pastor Renato. Así pastor. que mandamos un abrazo y escuchemos ahora el mensaje que tenemos para este día de hoy. Palabras la que renueva, lámpara es a mis pies, tu palabra. Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Eres tú el que ilumina mi camino. Hola, amada iglesia, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes en esta mañana de domingo para que tengamos un tiempo de comunión junto a la palabra y podamos a través de ella enriquecernos, tomar el consejo de Dios para nuestras vidas o simplemente Dios a través de lo que Él nos hable pueda aumentar nuestra fe y nuestro amor por Él. Hoy día vamos a seguir un poco la línea en que en lo personal he estado hablando respecto a la paternidad de Dios. Y para entender esto, quiero simplemente usar un texto introductorio que lo voy a tomar de Isaías 45, versículo 18, que dice así: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Un tremendo texto para referirse a quién es Dios, porque recuérdense que en el capítulo 14 de Juan hablábamos y decíamos que Jesús es quien revela al Padre, y aquí en estas palabras de Isaías nos muestra quién es el Dios en el cual nosotros hemos creído, quién es ese Dios que nos creó, ese Dios
que está interesado en que nosotros lo conozcamos más que un Dios, como decíamos, un Dios lejano, un Dios terrible, un Dios juicioso, un Dios castigador, un Dios condenador, que muchas veces es el Dios que nos plantea la religión, sino que conozcamos al verdadero Dios, al que nos creó, al que nos formó. Entonces vamos a ir a través de su palabra descubriendo esto, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? A través del libro de Génesis. Entonces, como tenemos que leer el libro de Génesis, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el libro de Génesis, ¿ya? Si usted quiere, sígame, abra su Biblia en Génesis capítulo 1. ¿Qué es el libro de Génesis? ¿Ya? El libro de Génesis nos relata la creación de Dios. Ok, ¿qué más nos dice el Génesis? Entonces le vamos a dar a este libro una mirada no profunda, sino que una mirada muy al paso con los datos a lo mejor más relevantes. El libro de Génesis tiene 50 capítulos, ¿ya? Y todo el mundo reconoce, y aún los más eruditos reconocen y entienden que el escritor de Génesis es Moisés. Y no es que Moisés lo haya escrito por sí y ante sí, sino que todos los que somos creyentes y entendemos que la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la Biblia, ¿no es cierto?, ha sido inspirado por Dios a través de su Espíritu, y es el Espíritu de Dios quien ha hecho y ha puesto esto en el corazón del hombre para que lo pueda transmitir. Entonces se entiende que Dios esto se lo reveló a Moisés para que Moisés lo pudiera transcribir, poner en letras y pudiese llegar hasta nuestros días a nuestro conocimiento. Entonces, insisto, el autor de Génesis, ¿no es cierto?, es conocido como Moisés, y todo el mundo acepta que eso es así. Ahora, la Biblia, y esto lo digo para las personas que recién se vienen incorporando en medio nuestro, o las personas que nos escuchan por primera vez, la palabra Biblia es una palabra que no siempre está en el lenguaje nuestro. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia significa conjunto de libros. Y tenemos que la Biblia que nosotros leemos, ¿no es cierto?, siempre es una sola, no hay muchas Biblias, no hay distintas Biblias. Esto es otra cosa importante de decir. La Biblia es una sola, no existe la Biblia evangélica canuta protestante ni la Biblia católica, no, la Biblia es una sola, ¿no es cierto? Por lo tanto, no existen estas tales cosas que se dicen o que la gente sostiene, que existe una Biblia que es católica y que la otra Biblia es protestante o canuta, como le quieran llamar, sino que la Biblia es una sola, y esta Biblia está compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, con el total, con ambos, sumando ambos, se suman en total, hacen 66 libros. ¿Ok? Eso es, digamos, algo muy básico de la Biblia. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir respecto al Génesis? Se conoce como el libro de los orígenes. El Génesis siempre va a ser conocido y es conocido como el libro de los orígenes. Ahora uno puede preguntar, pero ¿del origen de qué nos habla el Génesis? Bueno, el origen del universo nos habla del origen del género humano, nos habla del origen del pecado, nos habla del origen de la redención, de la vida en familia, de la corrupción de la sociedad que se formó a partir de Adán y Eva, el origen de las naciones, cómo nacen las naciones, el origen de los diferentes idiomas, para los que tienen conocimiento, el tema de la Torre de Babel, ¿no es cierto? El nacimiento de la raza hebrea, ¿no es cierto? Todos estos son como los hitos, digamos, más importantes, ¿no es cierto?, que nos relata el Génesis, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos decir respecto al Génesis? El Génesis no se dedica, ¿no es cierto?, a dar un relato detallado de todo lo que es la creación. Solamente usa un solo capítulo para relatarnos cómo sucedieron las cosas. Nada más que eso. Y sin embargo, el Génesis nos tiene y le dedica 38 de los 50 capítulos al nacimiento y al desarrollo de lo que es el pueblo hebreo, o de la raza judía, como es mayormente conocido el pueblo hebreo.
¿ya? Entonces, fíjense qué importante es que nosotros entendamos y conozcamos lo que Dios nos dice en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. ¿Ok? Entonces, yo les voy a dejar una tarea para la casa, porque es muy largo. Como vamos a leer el Génesis y queremos ver el origen, ¿no es cierto?, de cómo Dios creó todas las cosas y cómo Dios creó o formó al hombre. Entonces, yo quiero que ustedes en sus casas lean Génesis capítulo 1, del verso 1 al 24. Está puesto aquí. No lo voy a leer porque es muy largo, vamos a tomar mucho tiempo leyéndolo, y como solamente tenemos 45 minutos para exponer de la palabra y no sea esto muy largo y resulte muy aburrido, entonces yo les voy a pedir que ustedes en su casa tomen el tiempo de leer cómo Dios hizo los cielos y la tierra. Ojo, para los que hemos estado leyendo y los que hemos estado siguiendo el estudio de Apolos, esto va a ser muy importante. Hemos estado en el capítulo 1 de Juan, en el capítulo 3 y mencionando el capítulo 1 de Juan. Fíjense cómo Dios usa allí, cómo se puede de repente juntar el capítulo 1 y los primeros versos del capítulo 1 de Juan con el inicio del capítulo 1:1 de Génesis. Ojo, entonces se los doy como dato, es muy importante. Fíjense cómo Dios ordena los elementos, qué Dios hace, por decirlo así, usa sus manos o simplemente habla o da órdenes. ¿Qué es lo que hace Dios ahí cuando está reordenando los cielos y la tierra? ¿Ok? Pongan mucha atención en eso. Ok, entonces vamos avanzando y veamos entonces, centrémonos nosotros ahora en el Génesis 1, del 26 al 31. ¿Qué es lo que nos dice la escritura del Génesis 1, 26 al 31? ¿Ok? Leo, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fíjense todas las cosas que Dios dice que hizo respecto, y es cerrando ya su creación. Aquí en este caso, en el término del capítulo 31, Dios en el fondo lo que nos está mostrando es como el arquitecto que nos muestra el plano de lo que él va a ejecutar. Pero al momento que el arquitecto a uno le muestra el plano, él, como sabe todo lo que ha estructurado en ese plano, todo lo que ha querido plasmar respecto al proyecto que él tiene en su mente, para él eso ya está hecho. Solamente que los ejecutantes no ven nada, pero una vez que se ponen a trabajar en el proyecto, poco a poco ven cómo, ¿no es cierto?, ese proyecto, esa torre que el arquitecto planificó, empieza a tomar vida desde los cimientos. ¿Ok? Aquí Dios un poco nos está haciendo esa presentación. Dios nos está diciendo: esto es todo lo que yo voy a hacer, y lo da ya por hecho.
Por eso dice, y bendijo Dios al hombre, ¿no es cierto? Y él dice, y cuando Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto es además lo que se conoce como el consejo de la Trinidad, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto es muy importante. A ver, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjense, siempre que escucho a los hombres que tratan de imponer la teoría de la evolución, cuando hace muchos años buscaban el eslabón perdido y así en adelante hasta el día de hoy, siguen buscando ellos una explicación a la existencia del hombre, no queriendo aceptar que que el hombre es el fruto de la creación de Dios, del plan de Dios, de lo que Dios hizo. Entonces, hoy cuando nosotros entendemos y vemos estas palabras, creo que lo que debemos de rescatar aquí con mucha fuerza dice que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Si nosotros entendemos esto, créanme que va a ser muy fácil en adelante que nosotros entendamos por qué Dios nos habla y por qué Dios nos quiere tratar como a hijos. Porque desde un comienzo, eso fue el plan de Dios. Cuando Dios me está diciendo que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, pensemos hoy día un poco en nosotros, cómo nosotros transmitimos nuestra imagen y nuestra semejanza. Nosotros transmitimos nuestra imagen y nuestra semejanza a nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, nuestros hijos se parecen a nosotros, tienen nuestra imagen, se parecen a nosotros y son semejantes también en el carácter. Revelan el carácter paterno o el carácter materno, uno de esos caracteres o la mezcla de ambos se revela, ¿no es cierto? Y se plasma en nuestros hijos y a medida que ellos van creciendo, van mostrando el carácter, ¿no es cierto? Reflejado, el carácter de sus padres reflejado también en ellos. Entonces, esto es muy importante que nosotros entendamos que Dios nos hizo para que nosotros fuésemos, ¿no es cierto?, reflejo de Él, reflejo de Dios. Entonces, insisto, creo que esto es sumamente importante para que entendamos por qué Dios quiere revelarse como un Padre para nosotros. Cuando Dios nos dice que nos hizo su imagen y semejanza, Dios nos está diciendo, le está diciendo al hombre, yo quiero que tú entiendas que yo no creé a un ser como lo hice con el resto de la creación. Si ustedes se fijan, Dios cuando reordenó los cielos y la tierra, Dios cuando le habló a las aguas para que produjeran peces, cuando le habló a la tierra para que produjera árboles, ¿lo cierto? Y hierbas, según cada uno, según su especie. Dios habló y los elementos obedecieron y produjeron lo que Él dijo. Pero fíjense, cuando llega al tema del hombre, Dios dice, hagamos al hombre y propone el cómo hacerlo. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Nótese, no le habló ni le dio ninguna orden verbal a ningún elemento, sino que es como que llega un momento en que Dios hace una pausa y dice, al hombre lo vamos a hacer. Y luego fíjense lo que nos dice el capítulo 2, ¿ya? El 2.13. ¿Qué nos dice? El 2.1 y 2. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda su obra, la que había hecho en la creación. ¿Ok? Dios establece aquí un principio, el principio del descanso. ¿Ok? Dios es porque Dios tenía necesidad de descansar o Dios estaba tratando de dejar establecido algo para este hombre que había Él creado, para este hombre que Él había formado. Y fíjense lo que nos dice el 2.4 al 9. ¿Qué dice? Entonces, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
y toda planta del campo que antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor del cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nótese lo que yo le decía. Termina toda la creación y Dios hace una pausa. Pero Dios no le habla a la tierra y le dice, tierra, produce hombres o produce un hombre, sino que Dios se toma un tiempo y dice que Él lo formó. Y esto nos da la idea, es como si Dios usara sus manos para formar al hombre y en esa formación darle su propia imagen. Y dice, por eso dice, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Nótese todos los elementos que había en la tierra. Había hierba, había árboles, por lo tanto había madera, había metales, había piedra, pero nótese del elemento que Dios forma al hombre, del elemento más débil, del polvo de la tierra. No dice que Dios lo formó con barro, dice que lo formó, ojo, con polvo de la tierra, porque esta es otro de los mitos religiosos. Dios tomó barro y formó al hombre. No, la Escritura me dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y a ese polvo Dios le dio su imagen. Y luego dice que Dios sopló en la nariz de ese hombre aliento de vida. O sea, Dios le da su imagen y luego transmite su naturaleza al hombre. Ojo con eso. Entonces, reforzamos la idea de que Dios siempre al hombre no lo trató como algo más de la creación, sino como un ser especial, un ser que llevaba su imagen y que llevaba su semejanza. Por lo tanto, Dios con esto nos está diciendo, desde que yo formé al hombre, desde que tuve la idea de formar al hombre, siempre tuve la idea de formar a un hijo. Y cuando le dice a este hombre, fructificad y multiplicados y llenad la tierra, lo que Dios estaba buscando, que a través de los hombres, ¿no es cierto?, una vez que se multiplicaran y llenaran la tierra, Dios pudiera estar representado a través de los hombres en toda la faz de la tierra, como sus hijos, no simplemente como una parte de la creación, sino como sus hijos. Entonces, si empezamos a entender esto, créanme que el deseo nuestro y el deseo de las personas que no conocen a Dios, si se entiende esto y dejamos de ver a este Dios un poco ogro, ¿no?, que nos ha presentado la religión, fíjese cómo esto se nos hace un Dios cercano, amigable. Porque si Dios nos creó con el propósito de que nosotros entendiéramos que Él siempre ha querido que nosotros seamos sus hijos y que nos comportemos como hijos, y que podamos ir a Él no como un Dios lejano o un Dios ogro, sino como a un padre, un hijo que va a un padre a buscar, ¿no es cierto?, un consejo, que va a buscar consuelo, que va a buscar, ¿no es cierto?, el que se le supla una necesidad, ¿no es cierto?, un hijo que desea saber hacia el futuro, quiere proyectarse al futuro y que necesita consejo. Entonces, allí está el padre para ayudarle al hijo a pensar. Cuando nosotros podemos entender a Dios como un padre que nos creó con el propósito de que nosotros siempre le conociéramos como un padre, entonces deja de ser ese Dios ogro, ese Dios juicioso, ese Dios castigador, ese Dios condenador, sino que ese padre al cual yo puedo ir a buscar consejo, a buscar ayuda, ¿no es cierto?, a que Él sea
el que esté guiando, que Él me ayude y me enseñe a tomar las mejores decisiones para mi vida. Por eso es tan importante lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? De entender que Dios nos creó con el propósito de que nosotros fuésemos sus hijos. Y además, si Dios nos creó para que nosotros fuésemos sus hijos, pregunta que nos debiéramos de hacer: si Dios nos creó, ¿Dios nos habrá creado en ese momento mortales o inmortales? ¿Eternos o finitos? ¿Qué cree usted? Le hago esta pregunta. Si usted ya es padre y tiene un hijo pequeñito, ¿qué es lo que desea usted? ¿Usted desea ver morir a su hijo o desea verlo crecer, desarrollarse y ser una persona adulta, y además a él el día de mañana, cuando ya sea adulto y sea capaz de asumir su propia responsabilidad de su vida y crear una familia y a través de esa familia multiplicarse? ¿No es eso lo que usted espera de su hijo? ¿Verse en su hijo multiplicado, reflejado en sus nietos? Y si nosotros pensamos así, entonces, ¿habrá hecho Dios al hombre para que naciera y luego muriera? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer para entender luego el desarrollo de las cosas que vienen y para entender por qué Dios hoy día, a los que ya le conocemos, nos aconseja, y necesitamos entender que Dios es nuestro Padre, que es nuestro consejero, que es nuestro guía, y que en realidad lo único que Él busca es que nosotros aprendamos a conocerle como Él es. Es el creador de todas las cosas. Él nos formó del polvo de la tierra. Él nos dio aliento de vida. Él nos traspasó a través de Adán su naturaleza. Y eso era lo que Dios quería. La pregunta ¿es nuestra realidad hoy día? Y si no lo es, descubramos por qué no es así hoy día. Y cómo entonces podemos volver. Para quienes no conocen al Señor, ¿cómo usted, si nunca ha conocido al Señor, si nunca ha tenido una relación con Dios, si siempre ha preferido estar lejos de Dios porque siempre le hablaron de un Dios, de ese Dios ogro, de ese Dios castigador y juicioso, de ese Dios que un día lo iba a mandar al infierno? Y hoy día empieza a escuchar algo distinto, es decir, aquí me están hablando de un Dios distinto, de un Dios que en realidad me creó y me creó con el propósito que yo fuese su hijo. Bueno, ¿y por qué hoy día estoy tan alejado de Él? ¿Por qué hoy día me da miedo acercarme a Él? ¿Por qué prefiero hoy día estar lejos de Él? Entonces, le invito a que sigamos reflexionando sobre lo que la palabra nos sigue enseñando. ¿Ok? Entonces, Dios forma al hombre del polvo de la tierra y además lo pone en un lugar, ¿no es cierto?, específico. Fíjense, vamos a leer Génesis 2, 4 al 9, que ya lo leímos, ¿ya? Dice, vamos entonces del 2 al 15. ¿Qué nos dice el 15? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjense, Dios pone al hombre. Recuérdense que ya lo había bendecido, que ya le había dicho que el hombre se fructificara y se multiplicara. Ya Dios le había dicho que podía señorear sobre todo lo que él había creado, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo animal y bestia que se arrastra sobre la tierra. Dios eso ya se lo había establecido al hombre. Y con esa autoridad, Dios lo pone al hombre aquí en el huerto de Edén. Y le dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Edén o paraíso, entre paréntesis, significa lugar de la presencia de Dios. Ojo, no olvide ese detalle. Edén significa lugar de la presencia de Dios. Algunas versiones también dicen Edén igual cielo. Pero quédese, le invito a quedarse con esta frase. Edén, lugar de la presencia de Dios. Y mire lo que dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, una vez que ya lo puso allí en el Edén, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque
El día que de él comieres, ciertamente morirás. Voy a repetir esto porque es sumamente importante que lo entendamos. Dios ya creó al hombre, ya le dio su imagen, ya le dio su semejanza. Dios quiere que el hombre entienda que no es un ser más de la creación, es un ser especial, es un ser que lleva la imagen y semejanza de Dios. Dios quiere que el hombre lo refleje a él en medio de esta creación, ¿no es cierto? En medio de esta tierra, ¿ok? Le transmite todo esto y lo pone en este lugar que se llama el Edén, ¿no es cierto? Lugar de la presencia de Dios, y le da este mandamiento. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, nótese, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y le da la razón por qué no debe de comer. Porque el día que de él comieres, ciertamente, le dice Dios, morirás. Entonces, la pregunta es aquí, ¿Dios había creado un hombre mortal o inmortal? Ciertamente inmortal, porque aquí Dios le está diciendo, si tú comes de este árbol que yo te estoy mandando, no comas, vas a morir. Por lo tanto, hasta ahí el hombre era inmortal, o sea, el hombre era eterno. ¿Ok? Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ok, aquí todavía Adán está solo. Adán está en el paraíso. Adán es el único hombre, no tiene ayuda idónea, está solo, pero Dios había hablado con él, Dios le había dado le había dado un mandamiento, le había dado la razón por qué él le había dado ese mandamiento, y luego aquí Dios dice, ve a Adán solo, y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nótese. ¿Entendemos todo esto? Fíjese, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Refiriéndose a Eva. O sea, Dios nunca ha sido machista. Para los que escuchan por primera vez, sobre todo los que reniegan que los religiosos son machistas, esto. Fíjense, eso es producto de la ignorancia, porque la religión, en vez de enseñar lo que la Escritura ha dicho, han enseñado mandamientos de hombre, pensamientos de hombre, filosofías de hombre, que han distorsionado el principio que Dios ha establecido. Dios, cuando creó a la mujer, cuando ve que el hombre esté solo y va a formar a la mujer, no la formó para que la mujer fuera la sirvienta del hombre, para que fuera, ¿no es cierto?, la lavandera ni la barrendera de la casa. Tampoco la creó para que fuera el punching ball del hombre y él la pudiera golpear a la hora que se le diera la gana. Y tampoco la creó para que el hombre hiciera de la mujer un objeto sexual. Fíjense, Dios claramente le dice a Adán, dice Dios, le haré al hombre ayuda idónea. Y eso significa alguien que va a mi lado, que camina conmigo y que suple aquellas cosas que yo, en las que no soy fuerte, o en aquellas cosas en que yo no soy hábil. Esa persona, esa ayuda idónea, es la que siempre es mi complemento, va a ser mi complemento, la que me va a hacer sentir completo, la que va a pensar o la que va a hacer lo que yo no pensé o lo que yo no hice. Va a estar siempre a mi lado. Y no es el otro concepto, ¿no es cierto?, del machismo que las religiones han siempre dicho, y por lo cual hoy día muchos hombres, muchas mujeres no quieren saber nada de Dios, y también muchos hombres. Ok. Vamos a leer. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán
para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Fíjense, nuevamente el concepto ayuda idónea 2 veces. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fíjese, curioso, Dios no tomó otra porción de tierra y formó a una mujer que perfectamente él lo podría haber hecho. Pero dice que tomó, que hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía profundamente, Dios tomó una costilla, luego cerró el lugar de donde tomó la costilla, y de esa costilla dice que formó a la mujer. ¿Ok? Y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Nótese usted ahora la reacción de Adán. Ahora, eso que Dios haya tomado una costilla del hombre y no haya tomado Dios otra porción de polvo de la tierra para formar a la mujer, está hablando de la unidad del matrimonio, de la unidad del hombre y la mujer, de la dependencia del uno del otro. No son 2 seres independientes. El hombre y la mujer, unidos en matrimonio, son uno solo. Frente al matrimonio, 1 más 1 para Dios es igual a 1. Son 2, pero son indivisibles. Es como que fueran uno solo. Principio que Dios establece. No los hombres, no la religión. Dios establece el principio de la unidad en el matrimonio. Dios establece el principio de que la mujer es ayuda idónea para el hombre. No es cualquier cosa. No es una persona de menor valía. Por favor. Eso no es así. Entonces, fíjense. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Fíjense la reacción. Y antes, déjeme terminar de leer. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjense, detalles que podemos ir viendo en esta palabra. Dios toma a Adán, dice que hace caer sueño profundo sobre él, y mientras él estaba en este sueño profundo, dice que Dios tomó una de sus costillas y luego cerró la carne en el lugar donde él sacó la costilla, y de esa costilla forma al hombre, forma a la mujer. A esa mujer que Dios forma, la trae delante de Adán y la presenta a Adán como su ayuda idónea. Y cuando Adán ve a la mujer frente a él, fíjese, Adán no se queda con la boca abierta, mirando a esa mujer, que si Dios la había formado y si Dios hace todas las cosas bien, perfectas, imagínense Eva, lo perfecta, lo maravillosa que era como mujer en todo sentido. Pero Adán, fíjense la reacción de Adán. Él no se queda extasiado mirando la desnudez de Eva, sino que la reacción que él tiene. Fíjense, ¿qué dice él? ¿Qué dice Adán? Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Le pregunto a usted que es conocedor de la Biblia, si Adán estaba durmiendo cuando Dios tomó esa costilla para formar a Eva y luego despierta de su sueño y ya Eva está formada, ¿cómo es que Adán, lo primero que dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomado? Si él estaba
durmiendo. ¿Cómo es que él sabe que esa mujer fue tomada de él mismo? Fue formada a partir de algo que Dios tomó de él, ¿no es cierto? Y la formó. Interesante reflexionar sobre esto, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo le demuestra esto que el hombre espiritual no necesita tener sus sentidos físicos despiertos, porque sus sentidos espirituales están totalmente conscientes de lo que Dios está haciendo, y él conoce a través de sus sentidos espirituales lo que Dios hace y lo puede declarar. Y por eso él no sé qué, él viviendo una plenitud espiritual, fíjense, él no se queda extasiado viendo la desnudez de Eva, que seguramente era una mujer muy bella, pero él no se centra en esto, sino que se centra en decir esto. Dice, por tanto, dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, fíjense lo que luego exclama Adán. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjense, Adán, siendo un hombre espiritual, siendo lleno de la presencia de Dios, el soplo de vida, la naturaleza de Dios vivía en Adán, en plenitud, en plenitud. Entonces Adán era un hombre lleno del amor de Dios, lleno de la paz de Dios, lleno de la verdad, lleno de la justicia, lleno de la santidad de Dios. Entonces, él veía las cosas como Dios las veía. Él sentía las cosas como Dios las sentía. Porque la plenitud de Dios, cuando él recibe el soplo de Dios y se transforma en un alma viviente, la plenitud de Dios estaba allí, porque Dios a través de ese soplo transmitió su naturaleza a Adán. Y Adán y Eva son hombres, hombre y mujer, perfectos en cuanto a su vida espiritual, a una vida íntima relacionada con Dios. Y en esa santidad, en esa justicia, en esa verdad, en ese amor, que no es el concepto de amor que hoy día nosotros manejamos, o que la humanidad o que los hombres manejan, que es el amor, que es un amor distinto, que es el amor filial, ¿no es cierto? Que el hombre hoy día maneja, pero Dios maneja el amor ágape, que es el amor que todo lo da sin esperar recibir nada, que es un amor que primeramente está dispuesto a dar más que a recibir. Entonces, fíjense cómo en esa santidad la Escritura nos destaca que no hay vergüenza en ellos al ver su propia desnudez. ¿Por qué? Porque en la perfecta santidad, en la perfecta justicia, en la perfecta verdad de Dios, no hay lugar para la vergüenza. Entonces, amados hermanos, cuando Dios nos creó para que fuéramos eternos y nos creó para que tuviéramos una comunión íntima con Dios, que aunque nuestros sentidos físicos estuviesen durmiendo, nuestros sentidos espirituales estaban plenamente conscientes y atentos a todo lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, Adán, es lo que sucede con Adán, porque Adán, si bien es cierto, físicamente estaba durmiendo, mas sus sentidos espirituales estaban absolutamente conscientes de lo que Dios estaba haciendo en ese momento con él. Y por eso es que él no se extasía con ver la desnudez de Eva, sino que se centra, ¿no es cierto?, en lo que Dios dice, en el propósito de lo que Dios dice. Y mire lo que declara. Dice, por tanto, y aquí está la primera profecía bíblica, dicha por un hombre que es Adán. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Son uno solo. En la carne son uno solo. Por eso el matrimonio es indivisible. Jóvenes, señoritas y jóvenes que se quieren casar,
Entiendan este principio. Este es el principio que Dios creó. La indivisibilidad del matrimonio. El matrimonio es indivisible. Y Dios Padre lo creó así. ¿Para qué? Para que haya un orden en la familia. ¿Y por qué? Porque esta familia tenía que transmitir al resto de los hijos que iban a comenzar a nacer a partir de esa familia los principios que Dios le había establecido. Dios le dijo a Adán, nótese, Dios le ordenó a Adán y le dio un mandamiento, no comas. Adán tenía que enseñárselo ahora a su mujer. Y luego si esto hubiese permanecido así, Adán y Eva le debieran haber enseñado a sus hijos, le tendrían que haber enseñado este mismo principio. Si ellos hubiesen permanecido fieles allí en el huerto, nunca hubiesen dejado de enseñarle a los hijos de sus hijos, ¿no es cierto? El papá Dios ha dicho que de todos los árboles del huerto podemos comer, más del árbol que está en medio del huerto mandó Dios diciendo, no comerás de él. ¿Y por qué? Porque el día que de él comieras, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente tú vas a morir. ¿Por qué? Porque el hombre era inmortal. Entonces, amados, fíjense que Dios, desde que nos formó del polvo de la tierra y nos dio aliento de vida, siempre Dios ha querido que nosotros los seres humanos entendamos que Él nos hizo con el propósito de ser inmortales, de ser eternos. Y cuando nosotros, luego que hemos conocido a Cristo como el Señor y Salvador, por eso es tan importante cuando en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad, o el derecho, o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque luego, cuando nosotros vamos a entender, y vamos a dejar hasta aquí esto, si nosotros entendemos que Dios nos hizo con este propósito, y luego cuando nos encontramos con Cristo, Dios lo primero que nos afirma es el hecho de que si nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, volvemos a recuperar la condición de hijos, porque es lo que siempre Dios el Padre quiso que el hombre fuese, su hijo. Un hijo que caminara junto con él, un hijo que obedeciera los principios que él le estableció. ¿Para qué Dios lo puso en el Edén a Adán? Para que labrase la tierra y la guardase. Nótese, no le dijo que depredase la tierra, sino que la labrase y la guardase. Dios, todo lo que creó, lo puso bajo el dominio y la autoridad del hombre. ¿Por qué? Porque era su hijo. Entonces, cuando Dios le dice al hombre, fructifícate y multiplícate, Dios quería ver la tierra llena de hombres y mujeres semejantes a él, que transmitieran su naturaleza, que transmitieran el amor de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios, la santidad de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios. Todo es lo que es Dios. Dios quería que sus hijos, estos hombres que Él creó a su imagen y semejanza, llenaran la tierra y reflejaran lo que Él era en toda la tierra. ¿Ok? Fíjense el proyecto de Dios. Entonces, amados hermanos, como ya nos pilla la hora, vamos a dejar esta reflexión hasta acá. Vamos a ver en la próxima reunión que nos encontremos, vamos a ver la desobediencia y el efecto que tuvo la desobediencia de Adán y Eva. Y cómo eso nos ha llegado hasta a los días de hoy y cómo eso nosotros lo arreglamos para que Dios vuelva a tomar el primer lugar entre nosotros y pueda ser no solamente Dios, el Dios alto, el Dios que está en los cielos, sino un Dios que al igual como dialogaba con Adán, igual como conversaba con Adán y Eva en el paraíso, hoy día Dios quiere dialogar y quiere conversar con nosotros, al igual que lo hacía con Adán y Eva. Pero vamos a descubrir cómo nosotros lo podemos hacer. Así que, iglesia,
amigos que nos escuchan por primera vez o que van a escuchar este video a lo mejor dentro de los días que vienen, los invito a reflexionar en esto. Los invito a buscar a Dios, a buscarle a través de la lectura de su palabra. Si alguien le dio el link, si alguien lo invitó, por favor, hable con esa persona que lo invitó y pídale que le enseñe cómo leer la Biblia, donde está el consejo de Dios para nuestras vidas, y cómo establecer una relación personal con Jesús. Porque Dios lo que más quiere es que nosotros los seres humanos nos volvamos a Él, le aprendamos a conocer y aprendamos a dialogar con Él, a conversar con Él como lo hacía Adán y Eva en un comienzo antes de que ellos desobedecieran. Dios les bendiga, Dios llene de paz sus vidas y vamos a ir conociendo más en profundidad a este Padre que nos creó para que le conozcamos y caminemos con Él, no como un Dios lejano, sino como un Padre íntimo, cercano y que nos ama. Bendiciones para todos. Tu palabra es la que renueva. Lámpara es a mis pies. Tu palabra ilumina mi camino. Lámpara es a mis pies. Tu palabra ilumina mi camino. Eres tú el que ilumina mi camino. Así es. Bueno, gracias a nuestro Sí. pastor cumpleañero además por el mensaje que preparó, Sí. compartió. Yo me voy a tomar una licencia antes de que cerramos la transmisión, pero es muy importante lo que estaba compartiendo él, de este vínculo, ¿cierto? También que tiene el hombre y la mujer. Y de hecho nosotros cumplimos mañana 8 años de casados, vamos a estar de aniversario. 8 Sí, años. 8 años. 8 años, wow. Sí. Mucho tiempo, así que Que feliz lo hemos pasado muy aniversario. bien. La hemos pasado Feliz muy bien. aniversario. No sé dónde quieres ir. Te ofrezco que podamos ir a cenar al living o al comedor. Ahí tú Muy bien, puedes muy bien. decidir. Y ahí lo vemos. Ahí vamos a decidir. Pero le enviamos un abrazo Muy grande. a todos. Sí. Gracias por ver. Recordar, ¿cierto? Que nos vemos el día martes en la reunión Sí. de oración y también la invitación de que estemos orando Ujú. para que Dios dé sabiduría, que muestre cómo hacer este proceso también de transición cuando llegue el tiempo, cuando sea que llegue el tiempo de cómo volvemos a la vida habitual de la iglesia. Así que les mandamos un abrazo enorme a Muy, muy, todos, muy en grande. especial al cumpleañero. Sí. Que disfruten esta tarde de domingo, y si su comuna está saliendo, ¿cierto?, de cuarentena, la invitación siempre es Ten a la mucho cuidado. prudencia, a tener Sí. cuidado, como dice Proverbios, ¿cierto? Es mejor ser paciente que ser valiente. Entonces, los invitamos a que tengan mucho cuidado. Un gran abrazo y Sí. nos despedimos, nos vemos el próximo domingo. Así Que que esté muy bien. un abrazo, hermanos, bendiciones, Chao. nos amamos.